¿Qué estarían dispuestos a hacer para pasar una materia? A mí, un profesor me exigió leer un caso de violación en mi clase de política criminal. Yo me negué y ese día aprendí dos cosas. La primera es que había empezado la carrera con la desventaja de ser mujer. Y la segunda es que a mí no me tocaron, no me dijeron un piropo. Y aún así fui víctima de violencia educativa. Porque cuando hablamos de una educación patriarcal y violenta, incluso la forma de impartir una clase puede ser cómplice. Lo que me pasó a mí es lo que menos se visibiliza, porque poner la violación como ejemplo en una clase no nos causa escándalo. Pero todas hemos sido esa compañera a la que morbosearon, a la que tocaron sin su consentimiento y a la que convirtieron en víctima de acoso sexual para pasar la materia. Estos no son eventos aislados, no sucede de la nada. Todas, todos y todes pertenecemos a un sistema que nos afecta de diferentes maneras a la persona que vivimos en la sociedad. Porque el mundo está diseñado para un solo tipo de persona, en donde existir parece un checklist. Ser hombre, ser blanco, ser heterosexual y tener dinero. A esto se le denomina patriarcado, un sistema diseñado para excluir todo aquello que no encaje en estas reglas. Un mundo en donde las mujeres no tenemos la posibilidad de cumplir ni siquiera con la primera categoría. En este sistema, la educación juega un rol fundamental. Es aquí donde se reproducen estereotipos de género. Y desde pequeños jugamos a la casita en los colegios. Y los libros ponen ejemplos que dicen, las niñas a la cocina y los niños al trabajo. Estos patrones se asientan en las universidades. Y es aquí, entre adultos, donde la violencia puede ser peor. Ya no se disfraza en juegos a la casita y directamente escuchamos a nuestros profesores decir que esta es una carrera de hombres y que aquí no se viene a conseguir marido. En el tercer semestre de mi carrera, un profesor me dijo delante de todo mi curso que él sabía lo que yo había hecho para conseguir un puesto político en mi universidad y que no se tenía que imaginar con cuántas personas me había tenido que acostar para llegar a donde estaba tan temprano en mi carrera. Yo reclamé, discutí e inicié un proceso contra él. Perdí la materia antes de que alguien me pudiera decir que el proceso no había avanzado porque era un profesor subcontratado, que trabajaba bajo el nombre de un titular de planta. Se le llama corrupción y nos cuesta millones de dólares en derechos humanos. A mí me costó derecho internacional público. En séptimo semestre, nuestra tarea era encontrar un artículo del Código Civil que se relacionara con cada mandamiento de la Biblia. La educación es laica, pública y según la Constitución, uno de sus principios es la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Aún así, después de enviar la tarea, el profesor se me acercó y me dijo, tú eres la feminista, ¿verdad? ¿Y tienes novio? Porque estás guapa, pero no creo que alguien te soporte. Ojalá esta tarea te enseñe a acercarte a Dios. Eso es violencia. Según la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista, 5 de cada 10 mujeres la vivimos en las aulas y 3 de cada 4 abusadores de poder son docentes. Esto significa que al menos una vez en nuestra vida, todas hemos sido víctimas y todos hemos sido cómplices. Pero mi intención aquí no es hacerles sentir que debemos castigarnos por no haber denunciado o por no haber alzado la voz cuando lo vimos, sino invitarles a reflexionar, porque hasta hoy no habíamos entendido la magnitud del impacto que tiene la violencia en las aulas. Al final, la educación nunca nos enseñó que teníamos que desaprenderla. Esto se entiende mejor cuando abordamos lo que yo llamo el fenómeno del favor. Las universidades y el mundo en general todavía creen que incluir a mujeres en sus nóminas y en sus aulas es un favor que le hacen al progreso.
El resultado es que se nos permitió ingresar a las universidades bajo la condición de adaptarnos al sistema educativo, sin que éste tuviera la responsabilidad de adaptarse a nosotras. Hace más de 100 años que las mujeres somos estudiantes y todavía se cuestiona nuestra capacidad para ser profesionales, o si una carrera no es demasiado difícil. Todavía existe, por ejemplo, el tabú de tener dispensadores de toallas higiénicas en los baños, o guarderías, o lactarios, porque situaciones como menstruar siguen siendo un estigma. Esto es violencia institucional. Entonces, nuestro derecho constitucional al ingreso, la permanencia, el egreso y la titulación dentro de la educación superior son una carrera de supervivencia y un privilegio de sexo. Este es el momento de entender que la violencia no se reduce al acto violento como tal. Empieza en el encubrimiento, la corrupción, el silencio y la falta de cumplimiento de la ley. Tomemos como ejemplo la obligación controversial de los cogobiernos. Las universidades, desde su pseudoautonomía, tienen la potestad de tomar decisiones sobre las personas que han sido denunciadas por violencia de género a través de un proceso administrativo. Como ya lo mencioné, en su mayoría estas personas son docentes y administrativos. Eso significa que los estudiantes, los compañeros y los jefes de la persona denunciada van a tener que votar públicamente para decidir si es o no culpable y si debe o no ser separado de la institución. ¿Se entiende la ironía? La universidad es juez y parte, pero sobre todo, encubridora. Esto se debe a que autoridades, como las de bienestar universitario, que son nuestra máxima representación en derechos humanos, no se eligen con responsabilidad y en muchas ocasiones no tienen sensibilización frente al tema. Ahora quiero hacerles preguntas de cajón. ¿Sabían ustedes que las universidades tienen la responsabilidad y la obligación de tener protocolos de actuación para la prevención de violencia de género? ¿Sí? Genial. Ahora les pregunto, ¿en dónde tienen que hacer la denuncia? Según 3 de los reglamentos de las universidades públicas y privadas más grandes de Quito, una dice que ante el rector, otra dice que ante bienestar y otra dice que ante el decano. Si ni siquiera esto está claro, solo puedo decirles que la parte en la que los protocolos dicen que el proceso no puede ser revictimizante es imposible. Cuando le tienes que contar a 3 personas diferentes hasta dar con la que se supone que tenía que recogerte la denuncia. Ahora debo ser sincera. Yo nunca tuve miedo del todo. Tenía más indignación y dolor que miedo. Me enseñaron que debía tener miedo, pero yo levantaba la mano en la clase y decía, profesor, eso es muy machista. No debería expresarse así de mi compañera. Y luego me callaba. Veía el miedo de mis compañeros y eso me detenía. La presión social, el rechazo. A eso se le llama psicología del terror. Y está diseñado para que las víctimas estén aterrorizadas y no puedan cambiar su situación. Por eso despertar a la acción fue difícil. Cuando yo empecé a trabajar por detener esta violencia, no sabía qué hacer, por dónde empezar, porque nadie nos enseña cómo o en dónde podemos desaprender o cuestionar lo que hemos venido haciendo de toda la vida. No empecé tomándome una facultad o creando mi propia ONG. El primer paso fue de construirme, devolverle el miedo a quien me lo había generado. Tenía que desaprender el miedo a la autoridad, a perder una materia, a que mi profesor no le caiga bien, a que mis compañeros me señalen. Me lo pregunté por días. ¿El silencio lo vale? Una materia vale mi integridad, mi paz mental, mi autonomía. ¿De verdad tengo que quedarme callada? Yo había ido ahí para estudiar y lo voy a repetir. Yo voy a estudiar
Y no tengo que sobrevivir en el intento. No tengo que caerle bien a nadie. No tengo que aceptarle un café o servirle de asistente porque soy bonita. No me tengo que poner vestidos para que se sienta contento el profesor. Yo no tenía la culpa. Y si decidía denunciar, yo no le estaba restando prestigio a mi institución o le estaba arruinando la carrera a una eminencia. Ese es mi motor. Que nadie tiene que sobrevivir a la educación, porque la educación es un derecho y por lo tanto no puede ser revictimizante, inseguro o violento. El día en que entendí eso, empecé un camino personal para devolverle la responsabilidad a quien sí la tenía. Y me desprendí de la culpa, de lo normalizado y del miedo. Porque si alguien tiene que tener miedo, es la universidad. Miedo a ser encubridora, a tener docentes que abusen, a gastarse el dinero de prevención en coimas y favores políticos. Miedo a fallarnos, a los estudiantes, en entregarnos una educación libre de violencia. Para mí, los espacios que creé, la Coalición Feminista Universitaria y la Fundación Ciudadanas del Mundo, fueron mi aporte para tener ese espacio seguro, para ese tránsito libre de violencia en las universidades. 2 espacios que fundé con el deseo de quitarle el poder de hablar sobre el tema a autoridades burocráticas que no lo entienden, a entidades del Estado y devolvernos la voz a nosotras, mujeres, jóvenes, estudiantes. No les voy a mentir, no es fácil. Todavía tengo llamadas a mi número personal de rectores, decanos y de los mismos abusadores para exigirme que deje los procesos y deje de proteger a las víctimas. Pero yo ya no tengo miedo y ellas tampoco. Frente a esto, a todas, todos y todes nos cuesta la violencia de género y por tanto debería interesarnos erradicarla. Las, los y les estudiantes tenemos el poder de detener la violencia, de luchar por nuestros derechos. Pero como jóvenes, además tenemos la responsabilidad de no dejar la cultura de la violación como legado. Por eso quiero decirles a los docentes, no reproduzcas patrones sexuales en tus aulas. Tienes la responsabilidad de que los futuros profesionales en tus manos no discriminen a una persona por su sexo mientras ejercen su profesión. Háblales de ética, de derechos humanos y de la responsabilidad de ser un profesional con principios para detener la cultura de la violación. En tus manos está el futuro, los futuros abogados, doctores, sociólogos y demás que van a seguir construyendo el mundo. Crea espacios seguros en tus aulas. Sé la persona a la que no temen, sino que confían y a quien pueden recurrir. Como autoridades, no encubras a los acosadores. No justifiques y por favor no minimices cuando llega a ti un caso. Responsabilízate de tu cargo. Objeta, denuncia, fiscaliza y vela porque los derechos de la comunidad universitaria se cumplan. Es tu responsabilidad exigir fondos para la prevención de violencia, informarte oportunamente sobre cómo acompañar casos, abogar por políticas mejores para la prevención de violencia sexual. Utiliza tu voz para hacer la diferencia. Vota a favor de la destitución y termina con la cadena de violencia. Como estudiantes, sepamos que no tenemos que ser representantes estudiantiles o iniciar nuestra propia ONG. Todo empieza con detener el comentario. Alejarse de ese grupo de amigos que manda pornografía o de ese pseudo líder que se burla de las chicas y minimiza su voz en los espacios. Deconstruyamos cuando escuchamos ese halago no solicitado. Repensemos cómo acompañar a la víctima y cómo creerle en el proceso. A nosotras, mujeres, hermanas, amigas.
repensemos la sororidad y cómo nos acompañamos para creernos y estar juntas. El mundo cambia cuando tenemos el valor de serle fiel a nuestros principios. Por eso tenemos la responsabilidad de que la educación no siga siendo una carrera de supervivencia. Que la educación sea feminista o que no sea. Muchas gracias.